claro qué hacer cuando hay subida y menos cuando hay bajada. Y tenemos dos políticas permanentes, uno los ubica en todos los años que han transcurrido, que los tipos Justi, que bueno, no le pararon a López y sacaron petróleo por todos lados, bajaron el precio, que eso es realmente desastroso. Pero dañino. Sí, dañino. Y los otros que controlaron precios, pero pusieron a PDVSA a vender vegetales, a construir casas, la sacaron de su... Una quincallería. Sí, una quincallería. Pero lo cierto es que el recurso petrolero que ha tenido el país no ha sido dirigido al desarrollo. No. La frase de Urlarpieti, de sembrar el petróleo, eso ha sido imposible. Claro, que fue una tesis más de Alberto Adriani que de Urlar. No, él la popularizó. Claro, la popularizó, sí, claro. Alberto Adriani fue el primero que hizo referencia a esa tesis, la tesis de la siembra del petróleo. Urlar lo que hizo fue sacarlo un poco a la opinión pública, por así decirlo, popularizarla, y bueno, se quedó con la frase. No olvidemos que Alberto Adriani muere exactamente 23 días después, el 8 de agosto de 1936. Urlarpieti había publicado el artículo... Usted ya había nacido. El 15 de julio, no habíamos nacido ninguno de nosotros, ni siquiera de los televidentes. Bueno, y entonces resulta que 3 semanas antes, Urlarpieti sacó el artículo en el periódico La Esfera, el 15 de julio, que lo tituló como La siembra del petróleo. Pero esa era una tesis, era una frase, y una tesis, mire, que desarrollada por Alberto Adriani. Lo podemos encontrar en el libro de él, que por supuesto lo distribuye aquí la Fundación Alberto Adriani, que se llama Obra Venezolanista. Allí desarrolla Alberto Adriani toda una tesis. Una tesis no se desarrolla en cuartilla y media, como decían ustedes los periodistas antes, en cuartilla y media de una editorial de un periódico. A mí que me perdone pero fíjate que Urlar decía, Urlarpieti, Urlar decía que la llegada del ingreso petrolero no sirvió para diversificar la economía, sino que todo pasó a depender del petróleo y el país no producía nada. Claro, ahí tuvo razón tanto Urlarpieti como Alberto Adriani, más Alberto Adriani que Urlar. Pero usted le va a quitar a Urlar todo su... No le quito los méritos a haberla popularizado. Lo que quiero es informar de que eso lo había utilizado Alberto Adriani el 5 de julio de 1935 en el Salón de Lectura de San Cristóbal, cuando dio un discurso con motivo del Día de la Independencia, o sea, un año antes. Pero bueno, eso está en los libros. Bueno, pero no importa. El hecho es que Alberto Adriani muere y Urlar se queda con su frase y demás popularizando y todo. Se quedó Urlar, por así decirlo, debatiendo, discutiendo con un muerto, que era Alberto Adriani. Le pasó un poco como lo que le pasó a Keynes con Hayek, en aquella discusión tremenda que tuvieron la primera parte o la primera mitad de la década del 40, cuando ellos agarraron una discusión fuerte, pero Hayek tuvo la fortuna de que Keynes muere en el 45. Arrancando pues escasamente la discusión. Total que Hayek queda discutiendo con un muerto y por supuesto gana la discusión, por así decirlo, con comillas, en relación a la discusión que ellos tenían allí, que era nada más y nada menos en relación a la intervención del Estado y a la participación del Estado, que es diferente en la toma de decisiones para la materia económica. Pero en el libro Venezuela, Política y Petróleo, en la literatura de Betancourt sobre el tema petrolero, tú ves que hay una línea clara sobre qué hacer para producir desarrollo. Estamos. ¿Sí? Yo te acepto, y ahí creo que tú estás perfectamente en lo correcto, de que nosotros utilizamos el petróleo para todo, menos en términos de diversificación económica. O sea, todo para nosotros se convirtió en petróleo y el petróleo para nosotros se convirtió en todo, menos en seguridad, en educación, en salud, en infraestructura vial, etcétera, etcétera. Eso te lo compro, ¿cómo no? Y, por supuesto, no supimos diversificar la economía. ¿Cómo es posible que desde 1875, cuando aparece por primera vez el petróleo en Venezuela, 18 de mayo de 1875, allá en nuestra tierra, en Rubio, hasta estos momentos, o sea, 147, 48 años,
nosotros todavía no hayamos producido el primer taladro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con la industria petrolera? Hemos construido por lo menos un tornillo para la industria. No, porque el problema fue que todo el país, el gobierno, el Estado, se ató a la dependencia de la renta petrolera, y entonces no logramos, por lo que yo llamo, despetrolizar el ingreso fiscal. Y entonces el Estado se hizo omnipotente, se hizo prepotente, se hizo arrogante. ¿Por qué? Porque hubo una especie de matrimonio permanente entre la industria petrolera, los ingresos petroleros y el Estado venezolano. No, y además los ingresos del petróleo en su distribución social no fueron equitativos. Se fue creando, vaya, una gigantesca masa de gente alrededor de las ciudades, de pobres, que no eran beneficiados por la industria petrolera. Y sin embargo se creó una burguesía, unos empresarios que dependían del gobierno de turno, que lo financiaban y todo, y entonces a la hora de la construcción o de cualquier otro negocio lo cobraban. Porque aquí hay que decir y hay que recordar que el sector privado cogió cuerpo, imagen y semejanza del Estado y se desarrolló gracias a la protección del Estado venezolano. Así Es decir, eran estatistas, allí favorecían el Estado. Pero ningún país del mundo ha podido, cuando había reyes y emperadores a lo mejor, pero en estos tiempos contemporáneos, un Estado que controla la economía, que lo controla todo, siempre fracasa. Bueno, si el Estado se mete en lo que no debe meterse, desde luego que fracasa, pero si se mete en lo que escasamente debe meterse, no fracasa. Todo depende de la jefatura del Estado, en este caso del Estado venezolano. Es decir, si el presidente actual nombra como presidente de PDVSA, por decirlo así, a un panadero, por supuesto, esa empresa va a fracasar. Como si nombra a un ingeniero petrolero o un economista petrolero a manejar una cadena de panadería, por supuesto, también fracasa. Entonces, el problema es que el Estado debe meterse solo en lo que debería meterse, o sea, vigilar de cerca. Educación, por salud, servicios. Exactamente. Pero eso no quiere decir de que el Estado tenga que entregar, en este caso de Venezuela, la industria petrolera. Eso no quiere decir que hay que privatizarla. Pero tú no estás de acuerdo con cambiar la ley de petróleo para permitir las empresas mixtas, no, pero en proporción en la cual haya sectores de la industria que puedan ser mayoritariamente accionistas, entes privados. Yo sí estoy de acuerdo. Pero cuando regresemos, vamos a ver, usted no me dijo el corte. Y él se te pone